Buenas tardes, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Vamos a empezar. Ya estamos en la semana 10. Debemos empezar entonces con lo que nos toca ahora ver, referente a los sistemas CAD/CAM netamente. Ok, entonces nos ubicamos en la semana 10 de la unidad 4 y vamos a ver ahí alguna introducción primero a lo que es todo esto, el mundo del software CAD/CAM, porque ya implica trabajar con la manufactura digital directamente en Inventor. Ok, a ver, todos ya tienen instalado el Inventor Cam. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad? ¿Alguien no ha podido instalar? ¿Ha tenido algún inconveniente? A ver, me comentan. Adrián, ¿cómo está? Adrián, ¿llegó a instalar? Adrián Salas, Anthony, coménteme cómo le fue. ¿O todavía no ha instalado? Ok, Martín ya lo tiene instalado. Ok, también lo ha instalado. Ok, Anthony, está instalado. Diego Rojas, ok, ya lo tiene instalado. Espejo, también lo instaló. Cajusol, Cajusol, ¿llegó a instalar? Ábalos, ya instaló, ¿no es cierto? Amau, Luis Enrique Mau, todavía no ha instalado Cajusol. Amau, Yo ya lo instalé, profesor. Profesor, es más aplicación dentro del propio Inventor, ¿no? Porque yo lo instalé, intenté buscar la aplicación, pero no hay link. Eso debe ser dentro del propio Inventor, ¿no? sí, debe aparecer un menú CAN en la parte superior. Ah, ya. Ok. Eh, Espejo, ya instaló. Espinosa, sí, es lo mismo que Factory Design, es un aplicativo más. Espinosa, instalando. ¿Cómo es instalando? A ver, explícame, Raúl. Ah, ya está instalado. Ok. Sergio Vela, Sergio Vela, Escalante, Profesor, buenas tardes, ¿me escuchan? sí, Una consulta nada más, o sea, ya instaló el programa, sino que mi pregunta era que el programa en sí es solamente un complemento, ¿verdad? O sea, al momento que lo instalo se va al Inventor. sí, es un complemento adicional. Ah, ok, está bien. O sea, Ya, te gracias. debe aparecer arriba un menú que dice CAM. Ajá, exacto, está bien. Sí, es suficiente. Ok, muchas gracias. Ok. Salas, nunca respondió. A ver, Adrián Salas Padilla, Sergio Vela, aún no ha instalado. ¿Qué falta, Adrián? ¿Tiene algún inconveniente? Falta espacio en disco. Ok. Vela, Sergio Alexander, Sergio Alexander, ¿me escucha?
Diego Rojas, me avisas, contáctate con Vela y me avisas, por favor, durante la clase cómo le ha ido. Ok, gracias. Listo. Muy bien, señores. Entonces vamos a empezar con este mundo del CAD/CAM. Bien, primero es siempre ver cuál es el entorno de trabajo que tiene el inventor, qué implicancias tiene en cuanto a la manufactura y además también ves cómo este software y en general CAM está ingresando a nuestra especialidad. Vamos a compartir la otra pantalla para poder ver algunas indicaciones adicionales. Ok, miren este gráfico que es bien ilustrativo. Primero, ustedes, de acuerdo a su formación académica, han recibido una base en CAD, ya sea Inventor, ya sea AutoCAD, ya sea SolidWorks, ¿no es cierto? Por el otro lado, al otro extremo, han recibido formación en cuanto a CNC, control numérico, manejar las funciones G, las funciones M, las funciones T, la función FANUC 21M en específico para la máquina ENCO. Por lo tanto, ya conocen, ¿no es cierto?, una base de CNC. Por lo tanto, ahora viene el siguiente paso. El siguiente paso es manejar la manufactura directamente en un software. Y eso lo vamos a hacer a través de Inventor. Existen otros softwares, cierto, pero en especial vamos a trabajar con Inventor. Y las 2 últimas semanas trabajaremos con Mastercam. Ok, ¿cómo se integra toda esta información para poder trabajar ya en manufactura integrada? Porque este es el preámbulo, ¿no es cierto?, para ya trabajar en un entorno de producción donde yo no solamente tengo máquinas CNC, sino tengo sistemas FMS de manufactura flexible y además sistemas de producción modular, como es el caso del laboratorio de día, donde tenemos sistemas de producción MPS, se integra a una célula de manufactura flexible y eso hace lo que se llama la gran familia SIN, ¿no es cierto? La manufactura integrada por computadora. Ok, ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para esta parte? Tenemos que tener en cuenta de que uno, si bien es cierto, hace un modelo en Inventor, ese modelo, ¿no es cierto?, queda como modelo, nada más. Y así ha sido en dibujo 1, dibujo 2, dibujo 3, los dibujos que hayan llevado. Ya no se palpa en un prototipo, ¿no es cierto? Porque en el Fab Lab yo puedo imprimir un modelo que he hecho en Inventor, como ustedes lo han visto en la unidad 1. Por otro lado, tengo los controles numéricos que me permiten a mí hacer los códigos de fabricación para un elemento de máquina, pero, digamos, esta parte de CNC es con arranque viruta. La impresión 3D es sin arranque viruta porque yo tengo que añadir material. Por eso se llama manufactura aditiva. Ahora, si quiero, uno puede decir, ¿qué elijo? ¿O elijo impresión 3D o elijo CNC? Depende, ¿no es cierto? Si voy a elegir un prototipo, una sola unidad, 2 unidades, puede ser un implante, ¿no es cierto?, de un elemento óseo del ser humano, puede ser un dispositivo térmico, ¿no es cierto? Ese es 1 o 2. Pero si quiero hacer 1000, ya no me conviene imprimir en 3D. Tengo que hacerlo en una máquina de control numérico, donde sí puedo hacer en gran, en, en gran cantidad una producción continua, ¿no es cierto? Por eso es que ustedes tienen que un poco ver de qué manera necesitan sus prototipos. Entonces, cuando ya estamos en una planta industrial, lógicamente ustedes no van a impresoras 3D, van a haber solamente CNCs o estaciones de producción, ¿no es cierto? Como las MPS que tenemos en vía. Ok, veamos otro gráfico, donde ya vemos el entorno de nuestra especialidad. Ustedes, como mecatrónicos, deben haber visto este gráfico o algún curso les ha mostrado, o de repente en una charla de introducción de su carrera, ustedes han tenido que ver este gráfico. Este gráfico es muy ilustrativo porque permite balancear los conocimientos de un mecatrónico para poder ser digamos, un profesional integral, ¿no es cierto? Porque no solamente debo inclinar la mecatrónica hacia el lado mecánico, o hacia el lado electrónico, o hacia el lado de control,
sino que debo yo balancear los conocimientos de tal manera que yo pueda, ¿no es cierto?, trabajar un prototipo integral en un equipo de trabajo. Porque si yo soy un experto en software, nada me sirve porque yo no sé nada de electrónica, entonces no soy mecatrónico, pues no es cierto. Igual, si soy netamente mecánico y no sé nada de control, de nada me sirve, ¿no es cierto? Mejor soy ingeniero mecánico, ¿no es cierto?, que un ingeniero mecatrónico. Y aún más, si ustedes ven este gráfico, van a ver que se integran muchas tecnologías que tienen ustedes que balancearlas en su carrera. Por ejemplo, ven ustedes la parte de CAD-CAM CAE, que es nuestro curso, ¿no es cierto? Nuestro curso es fabricación, es CAM, ¿no es cierto? Es generar un prototipo y un modelo fabricable, ¿no es cierto? Y el CAE ya es análisis, ¿no es cierto? Es análisis. Como lo vimos, creo un momento, les comenté que yo no solamente tengo que trabajar con un modelo y un CAM sin hacer un análisis, porque si no, eso mejor lo encarga un técnico, ¿no es cierto? Y el técnico me va a hacer un modelo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué me sirve el CAE? El CAE me sirve para optimizar ese modelo, hacer prueba y análisis, ¿no es cierto?, de ingeniería en ese modelo. Por otro lado, tenemos la computación. Digamos, ahí podría estar la impresión 3D, porque la impresión 3D se maneja a través de un software que configura el modelo para imprimir. Y algunos, por ejemplo, en el examen, ¿no es cierto? No sé si ha sido en este grupo, ven impreso el objeto volteado. Imagínense, ¿cómo puedo imprimir un objeto volteado? El objeto tiene que tener estabilidad estática dentro de la cama de impresión. Entonces, imagínense ustedes que yo les doy por ejemplo, una pirámide. Y la pirámide, algunos me han impreso volteado. Imagínense cómo resulta esa impresión. Inestable, colapsa, se quema el extrusor y malogra, ¿no es cierto?, su filamento de PLA, ¿no es cierto? Entonces, esos son criterios que hay que tener en cuenta para poder ya trabajar en prototipos. Ok, a raíz de todo esto que ustedes ven encerrado en la circunferencia, ¿no es cierto?, para lo cual ustedes, ¿no es cierto?, han llevado cursos que han tratado diversas áreas de esta mecatrónica, pero viene afuera, la frontera, viene lo que está. En la frontera tenemos algo que nosotros estamos viendo en el curso. ¿Cuál es? La programación CNC, que habíamos dicho que era la programación ISO, ¿no es cierto? Recuerden que la programación FANUC es una programación estándar, internacional. Es el código único para todas las empresas de fabricación de CNCs. Por lo tanto, el FANUC es universal y el FANUC es ISO. Hay otros lenguajes que van apareciendo por ahí, por supuesto, pero no son normalizados, no son estándares. Por ejemplo, acaba de salir un lenguaje de programación CNC que les comenté, que es el High alemán, que va a ser el futuro de la codificación CNC. Existe otro similar a FANUC, que es el de Siemens, también es estandarizado, pero no es tan usado porque no es tan universal, ¿no es cierto? Las máquinas alemanas manejan un sistema Siemens de programación de código CNC. Por otro lado, la manufactura, ¿cierto?, es un pilar importante, ¿no es cierto?, en su formación. Por eso es que, aparte de los temas que está tratando el profesor Jorge, que son importantes, tratamos los temas de CAD/CAM para que ustedes, ¿no es cierto?, puedan integrar la información y puedan ustedes fabricar por sí solos, ¿no es cierto?, un prototipo. Y no siempre fabricar por fabricar, sino para eso que está. Para eso está este punto importante. Ahorita vamos a activar la lupa. Ya está. Un punto importante, ¿cuál es? Esto de aquí, ¿no es cierto? Sin eso de ahí, no hay ingeniería. ¿Ok? Y otro tema que está en la frontera es los sistemas FMS, ¿no es cierto? Esto es, ¿no es cierto?, lo que uno aprende en el curso de manufactura integrada. Ustedes van a llevar un curso de manufactura integrada. En ese curso, ¿no es cierto?, van a tener que integrar todo un sistema de producción. Y ese sistema de producción, que es una célula de manufactura flexible, por eso se llama Flexible Manufacturing System. Esto, ¿no es cierto?, es una célula de manufactura flexible
que se integra a los sistemas modulares de producción, y eso es igual a ¿qué? A un SIN. Ok, vamos a anotarlo. Por ejemplo, yo tengo un sistema FMS, ¿cierto? FMS, que necesariamente, como expliqué en la clase anterior, antes del parcial, tiene una CNC incorporada. ¿A eso qué se suma? Se suman los sistemas modulares de producción. Modular Product System. ¿Y eso a qué es igual? A es un SIN, ¿no es cierto? Es un SIN, es un sistema integrado de producción continua que ustedes van a llevar en un curso, creo, posterior, donde tienen que integrar esos dos sistemas. Por lo tanto, ¿dónde está mi curso? Tiene que estar acá, ¿no es cierto? Porque yo tengo que necesariamente tener la programación o fabricación a través de una CNC. Esa máquina CNC que recibe dos cosas. Uno, recibe un programa FANUC que ustedes acaban de hacer en la unidad anterior. O si no, reciben un archivo CAM que lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Ese es un poco su panorama, es un poco, ¿no es cierto?, el esquema general de su carrera. No sé si les han comentado, pero es necesario, ¿no es cierto? Y además algo más para terminar con este gráfico. Siempre ustedes tienen que ir tendiendo a una especialización. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la ingeniería mecatrónica tiene menciones. No sé si se los han comentado. Igualmente, ustedes tienen que ir inclinando la balanza a partir del octavo ciclo hacia dónde tienen que especializarse, ¿no es cierto? Pero primero hay que saber todo. Primero hay que conocer todo, ¿no es cierto? No puedo decir no me gusta, no quiero control porque nunca voy a ver control. Eso, ¿no? Ustedes no son pitonizos ni son adivinos, no saben, ¿no es cierto?, en qué presa van a trabajar. Entonces, por lo tanto, hay que saber todo. Ok, ¿alguna pregunta de este gráfico que debe ser importante para su formación? ¿Ninguna? ¿Les comentaron de este gráfico alguna vez? ¿Sí? Ok, ¿qué les han comentado? A ver, Anthony. ¿Qué les han comentado de este gráfico? Ok, uno tiene que saber de todo, ¿cierto? La mecatrónica es tan amplia, ¿no es cierto?, que en realidad es una super carrera donde ustedes integran varias especialidades. Podría ser mecánica más electrónica, mecánica más software, mecánica más control. En fin, ya sus menciones, ¿no es cierto?, si es que hay en la carrera, se los van a tener que dirigir hacia esa subespecialización, ¿no es cierto? Ok, ¿algún otro comentario? Así es, Anthony. A ver, Sergio, ¿qué les han comentado de este gráfico? A ver, no piensen mucho, porque aquí no hay nada que pensar. Si estuvieran en cuarto ciclo, el alumno estaría, ¿no es cierto?, pensativo y viendo qué norte va a seguir, ¿no es cierto? Pero ustedes están en octavo. Por lo tanto, en un año ya no están, ¿no es cierto? A ver, Sergio. Diego, ¿se contactó con su compañero Vela? Ok, ahorita conversamos de eso, Luis Enrique. A ver, alumno Vela. Sí, necesito anotar si ya tiene instalado el Inventor y el CAM. No me llegó a responder. Prenda su micrófono si es necesario. Ya instaló. Ok.
Bien, a ver, Luis Enrique tenía una pregunta. Ok, mira, Luis Enrique, siempre van a haber cosas que nos van explicando y nos van indicando, pero muchas veces la memoria nos traiciona. Entonces, ¿cuál es lo que uno debe hacer como estudiante? Es aprender haciendo, ¿cierto? Si yo no solo visualizo, les aseguro que al final de clase no me acuerdo qué es lo que dijo el profesor al principio. Entonces, lo que yo debo hacer inmediatamente después de terminar la explicación del profesor, inmediatamente ir y practicar, investigar, ahondar, ver de qué manera, ¿no es cierto?, lo que me ha dicho el profesor es cierto, o de qué manera se aplica en la industria, ¿no es cierto? Y si tengo alguna duda, en la siguiente clase pregunto. Entonces, de esa manera yo no solamente retroalimento mi información, sino que voy profundizando mis conocimientos. No solo lo que se hace en la universidad se debe aplicar o se debe aprender. Hay muchas cosas detrás, ¿no es cierto?, que uno debe ahondar. Y ese es el afán de investigación que un alumno como ustedes debe tener. Si no investiga nadie, ¿no es cierto?, me conformo con lo que me enseñan, voy al final a ser un ingeniero a medias, ¿no es cierto? A medias. Porque, por ejemplo, cuando ustedes preguntan, yo ahondo un poco la explicación, porque sé que a alguien le interesa un poco más detallar o hacer otro enfoque al tema que estamos viendo, ¿cierto? Por eso es importante, ¿no es cierto? Clase, como he dicho al principio del curso, clase escuchada, clase aprendida, ¿cierto? Y clase aprendida, clase internalizada. Ya tengo yo, ¿no es cierto? Mi RAM de mi cerebro forma parte de ese lenguaje que estoy trabajando. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un último gráfico antes de empezar con el Inventor y a ver las funciones de 3D. Es este gráfico que les mostré en la primera clase de control numérico. ¿Cuál es el mundo del software CAM? Y hemos hablado de esto, solamente enfatizo en lo siguiente. Hay dos softwares, ¿no es cierto?, que son, digamos, que se manejan a nivel nacional. Uno es el MasterCAM y el otro es el Inventor, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el MasterCAM es un software de 10 compañías en el Perú, 8 manufacturan en MasterCAM, 2 manufacturan en Inventor. Entonces ustedes dirán, ¿por qué aprendo Inventor y no aprendo MasterCAM? ¿No es cierto? Porque el Inventor me permite a mí en forma libre manejar y conocer, ¿no es cierto?, el software CAM de primera mano. Una vez que uno ha aprendido el Inventor CAM, uno puede pasar a cualquiera de los software que ustedes ven en pantalla. Va a ser más fácil. MasterCAM, ¿no es cierto?, no ofrece productos para estudiante, como es el caso de Inventor CAM. No hay licencia estudiantil, ¿no es cierto? La licencia que uno descarga de MasterCAM le dura 30 días, nada más. Otra cuestión es, por ejemplo, en Estados Unidos, el mercado de manufactura se divide entre dos productos, entre MasterCAM y PowerMill. Esas son las dos compañías que prácticamente cubren el 95% de empresas americanas de manufactura. Y Autodesk, ¿no es cierto?, que es fabricante y propietario de PowerMill, el PowerMill no existe para estudiante. ¿Qué ha hecho Autodesk? Autodesk ha creado un producto añadido a Inventor, que se llama Inventor CAM, que permite que el alumno aprenda Inventor CAM y a la vez, más adelante, pueda usar PowerMill sin ningún problema, ¿cierto? Usan la misma interfase, usan las mismas funciones de maquinado. Y como me comenté hace un momento, el Sprit es uno de los software, creo que les mandé también un webinar que va a dictar Sprit. Sprit es un software, ¿cierto?, que cubre casi el mercado europeo en su totalidad. Digamos, de 10 compañías europeas, 8 usan Sprit, 1 usa MasterCAM, 1 usa PowerMill. Esa es la proporción, ¿cierto? Entonces, Sprit es uno de los productos estrella en Europa. Y nuestras máquinas de vía vinieron con el Sprit precargado, ¿cierto? Preinstalado. Y enseñamos nosotros Sprit un semestre. Pero no tenía mucha aplicación en el mercado nacional, ¿cierto? En el Perú nadie usa Sprit, ¿cierto? Todos usan, la mayoría usa MasterCAM, ¿cierto? Que es un producto más integral
y más llevado a la fabricación de matrices, estampados, etcétera, para hacer ya fabricación, ¿cierto? Continua. Ok, ¿alguna pregunta de este esquema? ¿Alguna pregunta? Sí, alguien creo que levantó la mano. Sí, Diego, dime. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que venía preguntando acerca de los software CAM, si ya, por ejemplo, existen Inventor, esto, eh, ya que esta vendría a ser la parte CAM, entonces, por ejemplo, Autodesk también debería tener para la parte K y para la parte CAD, entonces, a eso me refiero. Para Ok, la parte muy CAE, bien. perdón. Ok, buena pregunta. Mira, el Inventor como plataforma de ingeniería de diseño tiene un software base que es Inventor. Ese software base, ¿no es cierto? Trabajan todos los softwares especializados. Por ejemplo, uno, para hacer distribución de planta, que usan los industriales, se llama el Factory Design. Otro, estamos estudiando, que es el CAM, ¿cierto? Otro, que no creo que lo vean, es la parte de piping, instalación y montaje de tuberías. Es muy interesante porque me permite a mí en tiempo real saber si hay interferencia en una instalación petroquímica. Me voy, por ejemplo, al sótano de una clínica, ustedes van a ver una serie de tuberías de oxígeno, de gas propano, de acetileno, etcétera, etcétera. Pero cuando instalan, ¿quién hace el mapa de esas tuberías? Todo lo hacen en AutoCAD. Cuando yo lo puedo hacer en Piping. En Piping me sale la optimización de las tuberías y el análisis de interferencia. Cuando hago el plano, resulta que cuando estoy ya construyendo e instalando las tuberías, hay dos tuberías que están chocando. Hay interferencia. Entonces, este es el que hace un análisis, ¿cierto? Otro producto, ya orientado a lo que me preguntas, es de acá. Es el Navstran. Así, Navstran. Este es un software que hace análisis, que hace el famoso CAE que hemos comentado en el gráfico anterior. ¿Qué es Navstran? ¿No es cierto? Es el análisis, ¿no es cierto?, dentro de Inventor sin necesidad de fabricar el prototipo. Ahora, hay otro producto externo a Autodesk que hace también análisis, que se llama así, el ANSI. Ese es otro producto ya de ligas mayores, ¿no es cierto? Este sí hace un análisis, ¿no es cierto?, mucho más confiable que el Nastran de Inventor, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el Nastran fue un software externo antes, Autodesk lo compró y lo incorporó a Inventor. Pero el ANSI sí, ¿no es cierto?, es el que, por ejemplo, grandes compañías utilizan este simulador, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, nadie me preguntó de ProEngineer. ProEngineer es un software que tiene, ¿no es cierto?, todas las especialidades internas ahí. Inclusive el ProEngineer, aparte de hacer todo lo que está a la izquierda, hace, ¿no es cierto?, análisis térmico con temperatura, cosa que se utiliza mucho en los vuelos espaciales. Entonces, ¿quién usa ProEngineer? Ya ustedes asumen. ¿Quién usa ProEngineer? Usa la NASA, ¿no es cierto? La NASA hace el diseño de todas sus aeronaves espaciales con ProEngineer. Lógicamente, ProEngineer es un gran paquete que no está accesible a cualquier empresa. Vale demasiado dinero, ¿no es cierto? Ok, bien, señores. Entonces, ya hemos hecho una revisión rápida de lo que es este mundo de CAM, el mundo de su especialidad y también cómo es que se integra nuestro CAM a diseño y CNC. ¿Alguna pregunta final? Ya para entrar de lleno a lo que es el Inventor CAM. Ahora, lógicamente, ustedes, señores, tienen disponible todos estos productos. Está gratis para ustedes. Solamente tienen que usarlo. Inclusive hay otro producto, ¿no es cierto? Otro producto que me hace, ¿no es cierto?,
la optimización de planchas para cortar en FabLab. Imagínense que ustedes tienen que cortar algo simple nada más. Tienen una plancha de AAA. Le dicen, quiero que me optimices el material y quiero que me cortes Ls, la letra L, de tanto por tanto. ¿Cómo optimizan ustedes el material? ¿Cómo optimizan? Y son ingenieros, ¿ah? Y simplemente le han hecho esa pregunta. Quiero que me obtengas la mínima pérdida en esta plancha de AAA. Imagínense que ya no es una plancha de AAA, es una plancha de acero inoxidable, donde cada plancha vale más de $60. Y ustedes le van a decir, ingeniero, por favor, quiero que me optimice esta plancha y me corte letras Ls, mayúscula, y me salga la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de material utilizable. Ustedes se van a AutoCAD, dibujan su plancha, dibujan la letra L, ¿no es cierto? ¿Y cuánto se van a demorar? Volteando la letra L de esta forma, de otra forma, así, asá, etcétera, por lo menos de repente, hora y media. Cuando alguien ya lo ha hecho en 5 minutos, usando este producto, que se llama así, Inventor Nested. Ahí está. Ese es el que hace optimización de elementos para corte láser o corte, ¿no es cierto?, en una fresadora. Y así, ¿no es cierto? Mire, y es gratis, ¿ah? Es gratis, así que está disponible. Exacto, como si fuera un Tetris, así es. Pero las cosas a veces se piden en la industria para ayer, ¿no es cierto? ¿Y quién es el más capaz? El que entrega las cosas ayer, no el que entrega mañana ni hoy día, ¿no es cierto? Por eso es un exigente, ¿no es cierto? Si no, a ver, entonces vamos a empezar ahora con la parte de fresado, 2 dimensiones. Entonces, por favor, ubíquense su aula virtual y carguen el archivo que está en pantalla de la unidad 4, semana 10. Abran este archivo que está aquí. Fresado 2D. ¿Ok? Abran ese archivo. Ahí vamos a empezar a trabajar ahora directamente con Inventor. Yo voy a abrirlo por otro lado. Aquí lo tengo. Ahí está. Miren, ya sumergiéndonos en el Inventor. El Inventor CAM antes se llamaba Inventor HCM. Era por una cuestión de patentes nada más. Pero ahora luego, allá en las 2020, ya ha cambiado de nombre, se llama HCM. Pero simplemente se etiqueta nada más, pero el software sigue siendo el mismo. Ok, ¿qué ofrece el Inventor CAM? El Inventor CAM es un gran paquete en cuanto a manufactura. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer fresado 2D, donde solamente estoy trabajando con coordenadas X, Y, como han hecho en la práctica, como han hecho en el examen, cuando cuando se trata de hablar de perfiles geométricos, ¿no es cierto? El Z está simplemente variando poco, ¿cierto? Variando poco. Pero ya viene otro, que es el fresado 3D. Ahí sí, ¿no es cierto? Tengo un gran potencial de diseño manufacturero, porque ya tengo el X, Y, Z en forma intensa. Porque el Z es el que va variando bastante. Yo puedo hacer, por ejemplo, una semiesfera, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto? Sobre mi plataforma de trabajo, puedo hacer una semiesfera, ¿no es cierto? Y vean el Z cómo va variando, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tengo, ¿no es cierto?, en forma intensa el trabajo del fresado 3 dimensiones, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego, ¿qué más? No queda ahí. El Inventor CAM es más grande todavía. ¿Por qué? Porque viene el fresado multiaxis. Multiaxis. Cuando ya trabajo no solamente con X, Y, Z, trabajo con los ejes rotacionales A, B, C. A, B, C. Por eso existen máquinas de 5 ejes, dice, ¿no es cierto? ¿Por qué?
Porque tiene 3 ejes direccionales y 2 ejes rotacionales. Ahí están los 5 ejes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Perú solo existe una máquina de 7 ejes. Este es 5 ejes, ¿no es cierto? En el Perú existe una máquina que tiene 7 ejes. Ni siquiera los 6 que están acá. ¿Por qué? Porque aparte de los direccionales, existen los rotacionales y existen los paralelos, auxiliares. Y esos auxiliares se mencionan así: U, B, W. Entonces, por ejemplo, hay una máquina en Faber-Castell que tiene 7 ejes. Tiene los 3 rotacionales y un auxiliar. Y los 3 rectilíneos. Ahí están los 7 ejes, miren. Entonces imagínense cómo tengo que programar en una máquina de 7 ejes. Ya tengo que ingresar al mundo de CAM utilizando el fresado multiaxis, ¿no es cierto? Ahí está. Ok, seguimos. Ahora viene, ¿no es cierto? Aparte del fresado 2D que tiene Inventor CAM, el fresado 3D que tiene Inventor CAM, el fresado multiaxis, viene lo pequeñito, ¿cierto? Lo pequeñito, que es el torneado. El torneado. ¿El torneado cuántos ejes usa? Usa 2, como han visto en los ejemplos que conocimos de geometría. Solamente XZ, nada más. Y un último adicional que tiene el Inventor CAM, que es el corte láser. Corte láser. Más que nada para uso en FabLab, ¿no es cierto? En el FabLab. Ese es, miren, el alcance que tiene, ¿no es cierto?, el Inventor CAM. Como ven, sus posibilidades de diseño aumentan. Aumentan porque en nuestro curso, ¿no es cierto?, intensivo, trataremos de hacer 2D y trataremos de ser parte de 3D, ¿no es cierto? Pero ya no creo que alcance para hacer multiaxis, porque ya implica trabajar con máquinas que son de 7 ejes o 5, que ya no es fresadora ni es torno, sino es centro mecanizado, ¿cierto? Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sí, a ver, creo que hay una pregunta. Sí, Diego. Profesor, este corte láser al que se refiere, este no es como el mismo corte láser que, por ejemplo, nosotros hacemos cuando tenemos que cortar materiales que mandamos a hacer. Este es un corte láser ya más dependiendo de los ejes que usamos, o sea, va a ser de más dimensiones. No, ¿O no, no. es el mismo corte láser? Es el mismo corte láser en el plan XY. O sea, lo que me refiero es lo siguiente. Tiene un módulo que se llama corte láser, que lo que hace es tú dibujas en Sketch tu modelo o tu plancha, la forma que necesitas, y automáticamente te va a distribuir en una plancha cómo necesitas distribuir esos elementos y cómo es que obtienes, ¿no es cierto?, la optimización del material. Y además tiene digamos, un manejo de tolerancia para poder hacer el corte del material. Digamos, porque cuando uno corta con láser, ¿no es cierto?, hace que el láser tiene un espesor, pero a veces ese espesor, ¿no es cierto?, cuando el láser está inclinado o está desviado, puede hacer un corte impropio, ¿no es cierto? Entonces lo que hace el Inventor CAM es, ¿no es cierto?, tratar de generar todas esas funciones y puede hacerse un corte láser más adecuado. Ok, profesor, gracias. Listo. Bien, señor, entonces vamos a entrar al mundo de la fresadora en 2 dimensiones. ¿Ok? Como toda máquina, necesita siempre preparar antes de empezar a trabajar. Entonces, igual en el software CAM, también tengo que indicarle, ¿no es cierto?, el seteo. Así como yo tengo que setear una impresora 3D, ¿no es cierto?, igual tengo que setear un modelo maquinable en el Inventor. ¿Qué es seteo? Seteo si voy a trabajar en torno, fresadora o corte. Primera pregunta. Segundo, el sistema de coordenadas, ¿no es cierto? A veces en la práctica, en el examen, ustedes han visto que el sistema de coordenadas puede ser cualquier punto del plano, del sólido, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera yo puedo decidir que el cero máquina, pero en el cero pieza, sea cualquier punto de
de esa pieza modelo, ¿no es cierto? Siguiente, el bloque de material, que en realidad se llama stock. En invento se llama stock. Cuando escuchan hablar de stock, ¿no es cierto? Es hablar del bloque de material en bruto. Si entra en bruto o entra en demasía. Hay dos formas. Por ejemplo, si yo les digo que la pieza en bruto es de tanto por tanto por tanto, yo le ingreso en stock esa variable, ¿cierto? Tercero o cuarto es trabajar cómo se va a sujetar la pieza. Si es entorno, lo sujetaré en un chuco. Si es una fresa, lo sujetaré en vice, una prensa de precisión, ¿no es cierto? Esas son las dos formas de sujetar la pieza. Como ven, ese es el seteo inicial que tiene el fresado dos dimensiones. Ahora sí, empecemos con algunas funciones propias que tiene Inventor para el maquinado. La primera, la más común, ya ustedes lo han hecho, ¿no es cierto? Todos saben planear, ¿no es cierto? Todos han respondido las preguntas de planeado, porque al final es sencillo. Simplemente es, ¿no es cierto?, elegir y distribuir cómo se va, ¿no es cierto?, desplazar la fresa en ese plano. Y ahí no hay nada de matemática, ¿no es cierto? Entonces, esta operación también la tenemos incorporada en fresado 2D porque ya permite de frente seleccionar el área a fresar y automáticamente, dependiendo del diámetro de la herramienta, el inventor hace toda la distribución de las coordenadas, ¿no es cierto? Ok, este es el famoso face. El segundo es un comando exclusivo del, del Power Mill, traído al Inventor CAM. Cuando yo necesito, ¿no es cierto?, hacer alto desbaste, gran retiro de material, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede haber que yo tenga un paralelepípedo como está acá, como pieza en bruto, ¿no es cierto? Y al final tengo que dejarlo como está acá a la derecha. Sí, no se dan cuenta que hay alto desbaste para que el material que ha sido un paralelepípedo quede así, ¿no es cierto? Quede así. Y miren cómo es el recorrido de la herramienta. Miren, ahí está, aprovechando ver este gráfico. Miren el recorrido de la herramienta. Ahí está. Lo que es azul es G1. Lo que es amarillo es G0. Ya saben cuál es la diferencia, ¿no es cierto? G0 es un desplazamiento rápido. G1 es un desplazamiento por amado. Y de repente, uno dirá, ah, solamente es G1 acá, nada más. Pero aquí es G2 o G3, dependiendo del sentido de la herramienta, ¿no es cierto? Entonces, como ven, el código CNC nos va a seguir hasta el final. Ok, tercera función. Bastante usado en manufactura. Es cuando yo necesito hacer cajeados, hacer hendiduras. Imagínense que yo tenga que hacer una semiesfera, pero al revés, ¿no es cierto? Metido en un paralelepípedo, como si fuera un cenicero, ¿no es cierto? Entonces, ese elemento como isla, como cajera, es lo que permite hacer esta función 2D Pocket. Ahora, en programación CNC yo no les he enseñado a hacer una cajera, porque miren, requiere demasiado código geométrico. Miren el recorrido de la herramienta. Ahí ustedes pueden ver que ya, ¿no es cierto?, se hace más complejo el código CNC cuando necesito hacer ya algo más sofisticado. ¿Ok? Siguiente, lo que ustedes ya han conocido también, ya lo conocen. Hemos hecho contorneado, ¿no es cierto?, en CNC, sin usar G41 y usando G41, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, ustedes tienen, ¿no es cierto?, esta función ya disponible y lista para usarse, porque yo ya no necesito analizar, ¿no es cierto?, recorridos geométricos. Simplemente selecciono el perfil de la pieza y automáticamente el Inventor ya genera el recorrido geométrico. Y aún más, ¿cierto? Ustedes ven acá que miren, todo lo de azul es recorrido geométrico, que es el 70% del programa. El 30% ¿qué es? Que la fresa va ingresando, por cada vuelta, va ingresando y va contorneando todo, ¿no es cierto? Así. Al final, contornea toda esa pieza.
pero la geometría no ha cambiado. Entonces, ¿esto cómo se hace en la industria? En la industria lo que se hace es hacer un subprograma, ¿no es cierto? Donde en el subprograma está el perfil geométrico y en el programa principal están variando los valores Z, ¿no es cierto? Los valores Z. Entonces, como ven, el programa se simplifica porque yo todo este recorrido de azul lo guardo en un subprograma. Y todas las diferencias de Z lo guardo en un programa principal. Entonces, de ahí se abrevia el programa, ¿no es cierto? ¿Ok? Eso creo que también lo comenté, ¿no es cierto? Otra función, el slot. Ahí está. Cuando tengo que hacer ranuras. Esta es una función ya personalizada que tiene Inventor para hacer ranuras, que lo puedo hacer también con el 2D Pocket, pero con el slot lo hace en forma rapidísima. Miren, diferentes ranuras que pueden hacerse, ¿no es cierto? Miren, ahí está. Ranura, ranura. El Pocket, miren aquí, está Pocket. Cómo hacer esa hendidura, ¿cierto? O acá, lo que vamos a ver enseguida, cómo hacer un fresado circular, ¿no es cierto? Que es la siguiente función creo que vamos a mencionar. Ah, no, esta de acá, ese es el fresado circular. Regresamos. Miren, este es bien interesante. Es bien interesante, ¿por qué? Porque permite, ¿no es cierto?, que yo, con una función de fresado 2D, haga un fresado 3D. Algo así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el fresado 2D es la geometría. Es la geometría en el plano XY. Pero miren cómo está variando Z. Imagínense que esta herramienta tiene que hacer esa superficie ni siquiera inclinada, sino curva, ¿no es cierto? Curva. Entonces, esta función 3 me permite a mí poder trabajar, ¿no es cierto?, superficies, ¿no es cierto?, inclinadas para poder hacer ese fresado, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, miren cómo va variando Z. Z va variando cada, ¿no es cierto?, cada décima de segundo. Cada décima de segundo. Entonces, imagínense cómo crece su programa, ¿no es cierto? El recorrido geométrico viendo desde arriba simplemente puede ser una circunferencia, ¿no es cierto? Pero viendo del costado es una rampa, ¿no es cierto? Entonces, esta es una función trace interesante porque permite, ¿no es cierto?, que se pueda variar Z cada, ¿no es cierto?, microsegundo. ¿Ok? La siguiente, hacer roscas. Ya, esto es particular de cualquier software CAM, hacer, ¿no es cierto?, elementos roscados, sean macho, sea hembra, cualquiera. Siguiente, hacer el fresado circular. Este es muy interesante. Miren, cuando tenga, ¿no es cierto?, cilindros o tenga agujeros, lo puedo hacer a través de esta función circular. De tal manera que yo, con una fresa de menor diámetro, puedo hacer un cilindro perfecto. Porque recuerden que la fresa no es un taladro. La fresa es una fresa, ¿no es cierto? Entonces, si quiero hacer un agujero de este diámetro y no tiene precisión, me voy a un taladro y lo hago mejor directamente, ¿no es cierto? Pero si necesito que este cilindro sí tenga tolerancia, tenga acabado superficial, lo llevo a la fresadora y lo puedo hacer con esta función circular de Inventor, ¿cierto? ¿Ok? Otra que es es igual a la anterior, ¿no es cierto? Es igual a la anterior, pero son para cilindros y agujeros más pequeños, ¿no es cierto? Más pequeños. El engrave también me permite, ¿no es cierto?, hacer en alto relieve o en bajo relieve textos sobre un metal, ¿no es cierto? Pero esto también ustedes lo pueden haber hecho con CNC, ¿no es cierto? Dibujan las letras C, la letra N y la letra C en AutoCAD, capturan las coordenadas y lo llevan a un programa CNC. Ya está. Pero ¿cuál es la ventaja de Inventor? Que yo puedo elegir la fuente, si quiero Tahoma, si quiero Courier, si quiero Arial, si quiero Gothic inclusive, y me puede hacer ese grabado, ¿no es cierto?, en alto relieve o bajo relieve, ¿no es cierto? Es la ventaja de esta función de Inventor. Otra que es particular, casos específicos donde yo necesito hacer chaflanado en bordes. Selecciono los bordes que están pintados de azul, ¿no es cierto? Y automáticamente se chaflanan, ¿no es cierto?
Como ven acá la figura, viene la figura. Acá hay un chaflán, chaflán, chaflán. Y esto es una función propia de Inventor, donde con la herramienta adecuada hacemos ese chaflanado, ¿cierto? Como ven, estas son las funciones de fresado 2D. ¿Alguna pregunta? Y otro tanto serán los de fresado 3D, ¿no es cierto? Inclusive mucho más. Y otros tantos serán el fresado multiaxis, ¿no es cierto? A ver, ¿preguntas? Sí, Diego, a ver. Profesor, exactamente, ¿hay algún ya diseño definido de el tamaño de que podría hacer con la función de circular y bore? Porque al final ambos son realizar la perforación circular, solo que dice que bore es para orificios más pequeños, pero o sea, ¿cuál es tanta la diferencia? A eso me refería. Ah, ok, bien. Miren, mayormente, ¿no es cierto? Analizando la literatura que tiene circular y que tiene el bore, ¿no es cierto? Más que nada es cuando yo necesito, ¿no es cierto?, hacer agujeros pequeños, ¿no es cierto?, en un fresado. Cuando tenga que hacer agujeros pequeños, que no sean más de 1 pulgada, que es 25 milímetros, yo puedo usar bore y va a ser eficiente, porque la herramienta también es pequeña. Pero el barrenado circular sí requiere, ¿no es cierto?, cuando ya tenga que hacer, por ejemplo, un agujero más grande, ¿no es cierto?, mayor a 1 pulgada, donde tenga que ser un cilindro, como el caso de la figura de la derecha, que requiere, ¿no es cierto?, también más precisión, ¿cierto? Y generalmente, ¿no es cierto?, generalmente el circular lo vamos a usar cuando tengamos cilindros, ¿no es cierto? Cilindros que, como este caso de acá, tenga que yo trabajar así, ¿no es cierto? Entonces aquí la herramienta es mucho más eficiente que hacerlo con el bore, porque el bore son herramientas pequeñas, así, que va a demorar más el maquinado. En cambio, si utilizo una fresa grande, como la fresa plana, lo va a hacer en menor tiempo y mayor precisión, ¿no es cierto? Entonces, digamos que si hablamos en lo que nosotros vamos a maquinar, que es en nuestro caso, no hay mucha diferencia entre circular o bore. Pero si hablamos ya de proyectos más grandes, ¿cierto? Y ahí sí tendríamos que ver la diferencia, incluso la eficiencia, ¿no es cierto? Ahora, yo les digo, por ejemplo, cuando hemos trabajado en máquinas nuevas como HAS, no ENCO, porque ENCO ya lo conocemos, en HAS lo que hacemos siempre es hacer una prueba y error la primera vez, ¿no es cierto? Porque no sabemos la máquina cómo responde a las tolerancias. En muchos casos, ¿no es cierto? En HAS se utiliza mayormente PowerMill y se utiliza Mastercam. Entonces ahí uno puede ver, ¿no es cierto?, la diferencia inclusive entre el mismo software. Ambos software a veces te dan resultados diferentes. Es por la eficiencia del mecanizado, ¿no es cierto? Recuerden que es un algoritmo, ¿no es cierto?, que ya reemplaza a ustedes en el trabajo geométrico. Y el trabajo geométrico ya se da por realizado, ¿no es cierto? En fin, siempre, como en todo caso y como toda máquina, hay prueba y error, ¿no es cierto? ¿Otra pregunta? Sí, a ver, Anthony. Profe, y en el caso de los threads o de los huecos en sí, para, para darle el margen del anillado, también se supone que se tiene que configurar. ¿Te refieres a los elementos roscados como este de acá? Sí, A ver, exacto, a los huecos, a los huecos. ya, digamos dónde está. A ver, vamos a ver. En el Este thread. de acá. Ajá, Este. claro. Ah, ok. Ya, O lo miren, acá. hace una rosca universal. Ah, no. Uno define la rosca. Uno en el CAM define la rosca.
Por ejemplo, la función thread hace roscas, perfecto. Pero al momento de hacer roscas te va a preguntar, ¿quieres rosca métrica o quieres rosca en pulgadas? ¿O quieres rosca para tuberías? ¿No es cierto? Entonces, no, digo, yo quiero rosca métrica. Ya, perfecto. De la rosca métrica, ¿cuál necesitas? La rosca, rosca fina, rosca gruesa, rosca extra fina, etcétera. Entonces, uno tiene que asignar, ¿no es cierto? De acuerdo a los parámetros del plano, qué rosca necesito. No es que hace una rosca universal, hace la rosca que tú necesitas. Si es rosca en pulgadas, rosca en pulgadas. Si es rosca para tuberías, rosca Whitworth, ¿cierto? Uno le pone la especificación en el mismo invento, ¿cierto? Lo que sí varía, ¿no es cierto?, es la herramienta, ¿cierto? Y la herramienta. Miren la herramienta. Es una herramienta cuyo diente de maquinado, ¿no es cierto?, obedece a las especificaciones de la rosca. Esta rosca será 60 grados si es rosca métrica. Será 55 grados de ángulo de corte para una rosca Whitworth. Depende, ¿no es cierto? En fin. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar entonces con Inventor. Mientras voy cargando Inventor, voy a poner aquí yo acá, vamos cargando Inventor. Ya está. Vamos a trabajar aquí. Observen, vamos a hacer esta pieza que ustedes ven en pantalla. Vamos a fabricar esa pieza. Esa pieza tiene su plano de fabricación. Acá está. Placa de oscilación 1. Por favor, abran ese archivo. También abran el archivo HCMB1 en Inventor. Vayan abriendo los dos que están marcados ahí en cuadrados. Como todos tienen Inventor CAM 2021, no hay problema, ¿no es cierto? Porque yo tengo acá un archivo de respaldo para un Inventor CAM de 2020 para atrás, pero como creo que nadie tiene, todos pueden abrir tranquilamente el que estoy marcando con la flecha. Ahí está. ¿Ok? A ver, me avisan cuando ya están cargados para empezar con ya la fabricación de ese modelo. El plano de trabajo y el modelo en Inventor. Yo diría que sí es necesario tener el 2021, mejor, pero no todavía el 2022. Todavía no está disponible el 2022, pero no es necesario todavía, porque recuerden que siempre versiones nuevas tienen parches en el camino. En cambio, el 2021 ya está consolidado, entonces no es suficiente con el 2021. Ahora, si quiere una versión anterior, ¿cierto? Le recomiendo que no, ¿cierto? Porque el Inventor CAM recién comienza en el 2020. El Inventor HCM está en la 2019. Pero las mejoras notables están en la 2021. ¿Listo? Abrieron el archivo de Inventor. Abrieron el plano. ¿Sí? Listo, muy bien. Yo voy a hacer lo mismo. Me voy a mi Inventor. Abrimos el archivo Open. Y me voy a mi carpeta. Vamos a abrir el archivo de Inventor. Acá está. Open. Ahí está. Vamos a abrir. Este escritorio no es necesario. Lo puedo cerrar. No lo vamos a utilizar tampoco. Ahí está. Como ven, estoy en un ambiente de Inventor. Ok, vamos a ver el plano. Igualito. El plano lo tengo abierto, me parece. Acá está. Ahí está. Así es la industria, miren. Les doy el plano, ustedes lo modelan, hacen el Inventor y luego la segunda parte es hacer la fabricación. Entonces, ¿no es cierto? Tenemos que ya fabricar. No solamente debe quedar en figura o en papel.
o en digital, sino debe fabricarse. Entonces la siguiente semana fabricaremos esto directamente en la máquina, ¿no es cierto? Ok, ¿qué tengo en este plano de fabricación? En este plano de fabricación a la izquierda tengo el diseño, ¿no es cierto? Que es ya algo conocido, algo sabido. Tolerancias, acabado superficial, ¿no es cierto? Medidas, especificaciones, etcétera, etcétera. A la derecha tengo la fabricación. Acá está, miren, datos de fabricación. Ahí está. ¿Qué material? El que estamos usando. Ertalite. ¿Qué medidas en bruto? Ahí están las medidas en bruto. ¿Qué operaciones vamos a trabajar? Lo que ya hemos visto algo en CNC. Planeado, contorneado. Vamos a usar dos contorneados. Porque el segundo tiene un alto desbaste, por lo tanto utilizo una fresa grande. Y el tercero, sí, ya es el acabado final, ¿no es cierto? Vamos a hacer un cajeado. Vamos a hacer un barrenado. Vamos a hacer ranurado. Y vamos a hacer taladrado. ¿Ok? Entonces, de repente, en la primera parte de la clase de hoy día, llegaremos hasta hacer los dos primeros de repente, así. Y en la tarde, ya con un grupo, continuaremos con el resto de operaciones. Ok. Además de eso, además de las operaciones de trabajo y las herramientas que se va a usar, tenemos las velocidades de trabajo, ¿no es cierto? Ahí están. Por ahora, yo les doy la velocidad y les doy los RPM. La siguiente clase, con ustedes vamos a calcular las RPM y vamos a calcular la velocidad de avance, ¿no es cierto? No es que se da masticado así, ¿no es cierto? Sino que uno a veces tiene que calcularlas y tiene que aprender a calcularlas, ¿no es cierto? Finalmente tenemos que ir para cada operación que se ha indicado arriba, tenemos siempre el desbaste y el acabado, como toda operación de maquinado. Nada de frente sale pulido. Primero tengo que quitar viruta, ¿no es cierto? Y luego hacer el desbaste y hago el acabado, ¿no es cierto? Y como ven, cada operación tiene sus datos de desbaste y de acabado. ¿Ok? Entonces, ya tengo acá un plano donde está, ¿no es cierto?, tanto de diseño como de fabricación. Listo. Regresamos a Inventor. Y ahora vamos a empezar a fabricar ese modelo. Lógicamente, para fabricar cualquier prototipo, el modelo tiene que estar terminado en Inventor. Tal como lo ven, así, ¿no es cierto? Tiene que estar terminado en Inventor, así. ¿Ok? Ahora, una pregunta para todos. ¿Ustedes en el archivo que han abierto tienen esta ranura? ¿Tienen esa ranura? Sí, profesor. Sí, ¿no? Sí lo tienen, ¿no es cierto? Ya, ok. Listo, no hay problema. Bien, vamos a empezar entonces la fabricación. ¿Qué hacemos primero? Tal como les decía la hoja de fresado de, primero tenemos que hacer el setup, ¿cierto? Primero hay que hacer el setup. Listo, entonces nos vamos al Inventor. Presionamos arriba a propósito de CAM, ¿no es cierto? A propósito de CAM. Miren, acá está el menú CAM. Y miren, ya tienen disponible todas las funciones CAM que tiene Inventor. Ahí está, miren. Y ahí sigue más todavía, ¿eh? Sigue más. Aquí está el fresado 2D. Aquí está el fresado 3D. Aquí está el fresado multiaxis. Esa es la ventaja, ¿no es cierto?, de tener Inventor CAM. Ustedes, por ejemplo, si quisieran aprender esto mismo en Mastercam, tendrían que comprar su propia licencia en Mastercam, que vale $300. Entonces aquí tienen el fresado 2D, tienen el fresado 3D, aquí tienen el fresado multiaxis, ¿no es cierto? Ahí está. Más de 60 funciones disponibles para hacer, ¿no es cierto?, maquinado. Sigue todavía, más a la derecha. A ver ustedes que aquí tienen la parte de torneado. Ahí está. El torneado en realidad es sencillo. Yo diría que a veces es más fácil hacer código CNC para torneado que usar Inventor CAM, ¿no es cierto? Pero igual, existe, ¿no es cierto? Existe. La parte de corte, lo que les mencionaba.
Ahí está. Y además, tiene una librería de herramientas. Acá está. ¿No es cierto? Más de, ¿no es cierto?, 150 herramientas disponibles para usarlos. Igual como si fuese una librería de Inventor, ¿no es cierto? Igualito, ¿no es cierto? 150 herramientas para usar. ¿Ok? Listo, entonces vamos a empezar por el principio, que es asignar primero el setup. Acá, setup. Presionen setup. Que presionen setup, a la izquierda se transforma el menú. Aparece información que tenemos que ir validando. Ahí está. Yo presioné setup, ¿cierto? Y me sale esto de aquí. Primer paso, seleccionar la máquina. Segundo paso, seleccionar la operación. Tercer paso, elegir el origen de coordenadas, el 0 pieza. ¿Ok? Vamos a hacer eso entonces. Presiono Select en Machine y tengo la oportunidad de elegir alguna máquina que yo tenga en específico. Y miren, acá aparecen algunas marcas, no todas. Tampoco es necesario que aparezcan todas, porque algunas son genéricas. Como ven acá, miren. Es como seleccionar una impresora, ¿no es cierto? La impresora de repente no es tan conocida, pero aquí tengo una máquina, miren, de 3 ejes, que es cualquier máquina que tenga 3 ejes, X, Y, Z. Fresadora. Tengo una máquina de 5 ejes. Ok, depende por ejemplo, puede ser esta. Donde tengo los 5 ejes, los rotacionales A y C, los rotacionales B y C, depende, ¿no es cierto? Entonces, con esta lista, más que suficiente para elegir una máquina CNC. Pero que ha hecho Autodesk ha ingresado algunas máquinas en particular, sobre todo las más comunes en Estados Unidos, ¿no es cierto? Ustedes ven ahí, por ejemplo, la Cincinnati, que es una máquina, una marca bastante prestigiosa. Otra, la Haas, ni qué decir, las líderes en el mundo. Esta fue líder en el mundo, la japonesa Masak. La Micron también es otra. En fin, hay varias que están ya disponibles como máquina, ¿no es cierto? Pero no es indispensable. Yo digo, ¿dónde está mi máquina Enco? No está. Tampoco necesito que esté, ¿no es cierto? Basta que yo elija arriba Autodesk Generic 3 ejes, suficiente. Presiono OK. Ya está. Y elegí entonces la genérica de 3 ejes. Segundo, ¿qué operación voy a trabajar? Fresado, torneado, corte o impresión 3D. Depende, ¿no es cierto? Depende. En este caso, para nuestro caso, vamos a hacer fresado. Por lo tanto, queda por defecto en milling, que es fresado. Luego, opcionalmente, están donde voy a ubicar mi 0 pieza. Generalmente, por defecto, el Inventor lo coloca al centro. Ahí está, al centro. Pero yo puedo elegir cualquier punto, ¿no es cierto? Puedo elegir cualquier punto. Así, así, o cualquiera de estos, ¿no es cierto? Pero, por defecto, siempre me conviene, por efectos de maquinado, llevarla al centro. Ya está. Pero tengo la opción de asignarle otro punto. Y quizás así suceda en el examen, ¿no es cierto? Donde ustedes se les pida que asignen el 0 pieza en algún punto en específico. Listo. Una vez designado la máquina, la operación y el 0 pieza, pasamos al segundo botón, que es un cubito de color amarillo, ¿no es cierto? Ahí está. Ese cubito me permite a mí designar el tamaño del material. Presiono el segundo y ahí voy a ver, ¿no es cierto?, el tamaño de material que necesito. Pero ¿qué aparece acá? Aquí aparece en modo relativo. En modo relativo. Significa, en base al modelo de Inventor, ¿no es cierto?, en base al modelo de Inventor, InventorCAM le ha asumido que arriba hay una demasía de 1. Pero a los costados hay una demasía de 1. Arriba hay una demasía de 1 también. Depende, ¿no es cierto? De repente eso no es la forma, con las demasías, sino el material en bruto. Entonces lo que hacemos es ir al plano, ¿no es cierto? Ir al plano y especificar cuál es la medida que necesito, ¿no es cierto? Un ratito, vamos a
Un momentito, voy a ir. A ver. A ver, vamos a abrirlo. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a abrir nuevamente el plano, ¿ya? Ahí está. Ahí está. ¿Qué dice el plano? El plano me dice que debo tener las medidas en bruto. Ahí está. 234 por 152 por 32. Entonces vamos a hacerle caso al plano. Regreso al Inventor y me voy a otro modo, acá, a otro modo. E ingreso el valor fijo, Fixed Size. Ahí, el primero, Fixed Size. Ahora sí, salen las medidas en bruto, ¿ves? Ahí está. Ahí ingreso las medidas en bruto, tal como hicimos en CNC, ¿no es cierto? Donde a ustedes les daba yo las medidas en bruto de la pieza. Y en base a eso hacían el retiro de material, ¿no es cierto? Entonces vamos a ingresar. En X, 232, 234. Enter. En Y, 152. Ya está. Hasta que coloquen el número. Las unidades se colocan automáticamente. Y en Z es 32. 32. Como ven, estoy ingresando las medidas en bruto porque he elegido esta opción. Ahí están las medidas en bruto. Ok, listo. Veamos de costado, miren, vamos a ver de costado. Ahí está. Observen, miren, ahí está la demasía. Ahí está la demasía. Alrededor de la pieza, lateralmente, y en la parte de arriba. Pero en la parte de arriba, miren, me está quedando esa parte por planear, pero abajo también. Por lo tanto, miren, no tendría la medida de la pieza correctamente. Algo debo hacer en la última parte de Z. Algo debo hacer. Entonces, ¿qué debo hacer? Para que este bloque de Inventor se pegue hacia abajo, voy a cambiar aquí, no es en modo center, sino tengo que aliarlo hacia un lado. No a Z positivo, sino a Z negativo. Entonces cambio a offset a Z negativo. Ya está. Ya puse Z negativo. Pero sigue sin pegarse todavía, miren. ¿Qué tengo que hacer acá en offset? Ponerle 0. Enter. Y ahora sí. Ya tengo la demasía a los costados y la demasía arriba. Y ahí empiezo a maquinar, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Está claro? Ahí están los valores, por si acaso. Los valores ingresados según el plano. Y aquí tener en cuenta lo siguiente, que la pieza tiene que estar pegada y arriba tiene que planear, ¿no es cierto? Entonces tener en cuenta que es Z negativo y el valor 0. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Listo? Bien, esos son los dos pasos para el setup. El tercero todavía no lo voy a usar, ¿no es cierto? El tercero todavía no lo voy a usar, no es indispensable ahorita. Basta el primero, donde defino la herramienta, y el segundo, donde defino el tamaño del material en bruto. ¿Listo? Presiono OK. Ya está definido el setup. Ya está. Una vez definido el setup, ahora sí empezamos las operaciones de fabricación. Empezando lógicamente por el planeado. El planeado, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer con una función de fresado 2D que está ubicado acá. Ahí, ¿no es cierto? Ahí está. A veces cuando yo enseñaba torno, también alguien se confundía y a mí me hacía un planeado con esto. Lógicamente estaba estaba en otra nota, ¿cierto? Entonces no hay que confundirse. Como no estamos viendo torneado, no hay problema, ¿cierto? Pero a veces se confunden, ¿cierto? A veces nos robotizamos mucho. Bien, presiono entonces la operación phase. ¿Por qué? Porque según mi dato de fabricación, yo debo hacer un planeado con esta herramienta, en esa posición, con esa velocidad de lucío y con esa velocidad de avance, ¿no es cierto? Ya está.
Y recuerden, acá hay una nota. La velocidad de avance en Z, considerar 30%, como hicimos, ¿no es cierto?, en las clases de control numérico. Ok, entonces, fresa plana de 50. Listo, regresamos. Presiono Face. Ya está. Aparece, ¿no es cierto?, los datos de fabricación para ese planeado. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Miren, toda operación de planeado fresado 2D tiene 5 pasos, 5 fases. Ahí está, 5 fases. Vamos a denotar y explicar cada una. Por favor, para más tarde quiero que quede bien memorizado qué es lo que hace cada botón. El primero, define la herramienta. El segundo, define la geometría. Define la geometría. Algo que han hecho ya hasta la saciedad con AutoCAD. El tercero, define los planos de trabajo. Los planos de trabajo. El cuarto, define las profundidades de corte. Profundidades de corte. Si es desbaste, si es acabado, etcétera, etcétera, etcétera. Quinto, define la entrada y salida de la herramienta. La entrada y salida de la herramienta. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a ingresar? Recuerden que la herramienta viene de un abanico. Entonces la herramienta tiene que entrar a empezar a quitar viruta con alguna estrategia de ingreso y de salida, ¿cierto? Entonces esos 5 elementos son esos 5 botones que ustedes ven para cualquier operación de fresado 2D. Todas ellas tienen los 5 pasos. De alguna u otra forma hay que usarlos y hay que definir la estrategia de mecanizado. ¿Listo? Entonces empezamos por el principio. Primero defino la herramienta. ¿Qué herramienta está? Ninguna. Ninguna. Presiono Tools y le asignamos la herramienta. Ya está. Y vean que ya tengo precargadas las herramientas. Las herramientas, ahí están las que voy a usar. Ahí están las que voy a usar. La siguiente semana o la siguiente subsemana, ya acá no van a encontrar ustedes nada. Uno tiene que crear sus propias herramientas de la librería. Ya lo veremos en su momento. Por ahora, las herramientas están, perdón, están preseleccionadas. Entonces acá elegimos la de 50 milímetros. Ya está preseleccionada. Abajo presiono Select. Ok, un ratito voy a activar mi cursor. Ahí está. Selecciono la de 50 milímetros y presiono abajo Select. Ya está. Ya elegí la herramienta. ¿Ves? Ahí está. Ahí pueden ver la herramienta lista para empezar a trabajar. Va a planear. Ok. Pero ya sé que no puedo, ¿no es cierto?, todavía dar ningún dato si es que no he ingresado los valores de velocidad y velocidad de avance. Entonces vamos a ingresar. ¿Cuánto es la velocidad? La velocidad es para la herramienta número 1, que es la fresa de plana de 50, es 1500. Entonces acá reemplazamos a ese valor y le ponemos 1500. Ya está. Le puse 1500. Dato del problema. Dato de plano. Siguiente. Ingresar la velocidad de avance XY. Y luego la velocidad de avance en Z. Como el software es bien complejo y bien grande, hay otros datos que no lo vamos a usar todavía. No lo vamos a usar. Porque obedece, ¿no es cierto?, a un conocimiento mucho más especializado del software, ¿cierto?, que no cubre el curso, ¿cierto? Entonces, lo primero que sí tengo que hacer, porque yo lo he hecho en control numérico, es asignar dónde va la velocidad de avance. La velocidad de avance, señores, va aquí. Ahí va. Otro es la velocidad de avance en Z.
¿Dónde va? Va aquí. Ahí está. Ahí va la velocidad de avance. ¿Ok? Entonces, según dato del problema. A ver, Diego, ¿cuánto es la velocidad de avance en XY para el planeado? ¿Me dictas, por favor? 450. ¿Cuánto? Es 450 milímetros por minuto. 450. Ok, perfecto. 150. Ahí está. Enter. Ya ingresé los 450 acá. Ahora, por 30%. ¿Cuánto sale? Y el valor, ese valor lo ingreso aquí. Ese es el avance en Z. ¿Ok? Entonces, 450, el 30%, ¿no es cierto? Sí, está bien, 30%. Entonces vamos a indicar 135. Entonces, ingresamos el avance en Z. 135. Ya está. Ya tengo los valores ingresados para esta herramienta de 50. Ingreso 1500 y hemos ingresado 450 y 135. Listo. Definido entonces la herramienta. El segundo botón. Segunda fase. Geometría. Ahí está. Aparece una etiqueta que dice geometría, ¿cierto? Ingreso ahí. ¿Y qué me pide la geometría? Dice seleccione el plano. Seleccione la superficie de la pieza. Y ya está preseleccionada, miren. Ya está preseleccionada. Ahí vemos que ya ha sido preseleccionada la superficie. Por lo tanto, no hay nada que hacer acá. Ya automáticamente se preseleccionó. Ya está. Tercero, elegir los planos de trabajo. Miren, cómo trabaja el CAM. Ya define planos cercanos a la pieza. El plano naranja es el plano más lejos. Y el plano verde es el plano fit. Y el plano verde oliva es el plano retract. Entonces, esos tres planos nos van a seguir en toda operación de maquinado. Por lo tanto, es importante saber usarlos y definirlos. El plano naranja, que es el plano más alejado de la pieza, es al cual cualquier herramienta se acerca, ¿no es cierto? Y hasta ese plano tiene activo el G0. Si pasa ese plano, se activa el G1. Recuerden que G0 es movimiento rápido, por lo tanto es un plano de seguridad. De manera que cualquier herramienta no puede alejarse, no puede acercarse después de ese plano con G0. Tendrá que cambiarse a G1. El segundo es un plano de color verde, ¿no es cierto? Verde oliva, que es un plano de retracción. Ahí dice, ¿no es cierto? Retract. Toda herramienta, ¿no es cierto?, que hace arranque y viruta, se acerca a la pieza y se retira. Se acerca y se retira. ¿Por qué se retira? ¿Por qué se retrae? Para que la viruta se suelte, ¿no es cierto?, y no quede pegada a la pieza o no quede pegada a la herramienta. Porque cuando ya vamos, la herramienta ya va quitando viruta, aumenta su temperatura. Y en algunos casos se queda pegada, ¿no es cierto?, la viruta a la herramienta. Entonces siempre hay una retracción, un retroceso de la herramienta para poder liberar de viruta. El verde, ¿no es cierto?, el verde, ese es un plano, ¿no es cierto?, donde después de ese plano, automáticamente la herramienta está trabajando con G1, ¿cierto? Entonces también es un plano que en este caso, miren, están coincidiendo. El plano verde y el otro verde están coincidiendo, ¿no es cierto? Entonces vamos nosotros a estandarizar. Vamos a hacer que, para nuestro caso, vamos a hacer que este plano naranja, que es el primer plano de seguridad, esté a 5 milímetros. Ya está. El segundo, que es el verde oliva, esté a 3 milímetros de retracción, ¿no es cierto? Y el tercero, que es el fit height, que es un plano de, ¿no es cierto?, ya de cercano a la pieza para arranque y viruta, esté también a 3. Ya está.
Entonces, en lo sucesivo, estos valores vamos a mantenerlo para todas las operaciones de fresado 2D en ese rango. 5, 3 y 3. ¿Ok? Listo. Vienen los dos siguientes, el top height y el bottom height. Vamos a acercarnos. ¿Dónde está? Miren, el top height está ahí, pero vamos a verlo mejor de costado. De costado lo vamos a ver, distinguir mejor. Así, ya está. Observen, miren. El plano de celeste me indica dónde empieza el planeado. Celeste, ojo, celeste. Ahí. Recuerden que la pieza todavía ocupa hasta ese plano, porque está en bruto. Yo tengo que quitar ese material, ¿no es cierto? Así. Tengo que quitar todo eso para que quede ya acabado a esa superficie. Y segundo, el bottom height es donde termina el planeado. Y el planeado termina efectivamente en el plano azul. Entonces, ¿qué ingresamos aquí? Vamos a hacer, ¿no es cierto?, que el top height sea la superficie de la pieza, en bruto. Ojo, sea la superficie de la pieza en bruto. ¿Cómo se llama la superficie de la pieza? Se llama stock. Y el de arriba, superficie superior, top. Entonces, tener en cuenta el siguiente lenguaje, miren. Esta superficie es la superficie del material en bruto. Por lo tanto, si es el material en bruto, se llama stock top. Ya está. La pieza todavía está ocupando todo eso, ¿no es cierto? Así. Vamos a planear todo esto, ¿cierto? Vamos a planear todo eso. ¿Sí? Segundo, otro término conocido que ustedes deben saber es esta superficie. Esa superficie es ya la superficie propia de la pieza terminada. Mejor dicho, propio de la pieza de Inventor. ¿Y eso cómo se llama? Se llama así, Model Top. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llama el de abajo? ¿Cómo se llama el de abajo? Model Bottom, así es. Quiere decir que es la parte inferior del modelo de Inventor, ¿no es cierto? De Inventor, ya está. Entonces, en resumen, ¿qué decimos? Que el planeado comienza en Stock Top y termina en Model Top. Ya está. Listo. Estos valores los que yo tengo que buscar e ingresar. Entonces vamos al modelo. Acá. Dice, Top Hey, ¿dónde empieza el planeado? Empieza en Stock Top. Está bien. Está en Stock Top. Perfecto. Inclusive ustedes, miren, ahí tienen toda la interpretación que tiene cada uno de estos planos. Miren, ahí está. Vamos a ver, ¿dónde está? Ahí aparecen los valores. Miren, ahí está. Ahí ustedes pueden interpretar y definir cuál es la función de cada plano. ¿Ok? Entonces, mejor asistente no pueden tener ahí para decidir qué es lo que ustedes están ingresando. Ok. Tohei entonces está definido por la parte superior de la pieza. ¿Hasta dónde va a ser el planeado? Voy acá y busco Model Top, ¿no es cierto? Y está Model Top, ya está. No hay necesidad que elegirlo, ya está. 0, 0. Las distancias. Terminó entonces la geometría los planos de trabajo para el planeado. ¿Alguna pregunta? Listo, pasamos al cuarto botón. El cuarto botón es manejar las profundidades de corte. Ya está. ¿Qué dice el plano? Nos vamos al plano. ¿Qué dice de profundidades de corte? Dice que debe ser el desbaste con 1 milímetro y el acabado con 0.3. Entonces yo tengo que ingresar estas profundidades para ese planeado. Vamos ahí. No encuentro directamente acá donde tengo que ingresar esa profundidad. Lo que tengo que hacer es activar múltiple depths. Entonces activen esta opción. Vamos a activarla y ahí recién aparecen las profundidades. Me dice a mí
que la máxima, ¿no es cierto?, profundidad es 1 milímetro. ¿Cuánto me piden a mí? Me piden a mí 1 milímetro, entonces está bien. En cuanto a acabado, no aparece directamente. ¿Qué tengo que hacer? Activar la opción Finish Step, profundidad de acabado. ¿Y cuánto es la profundidad? Es 0.3. Entonces acá ingresamos 0.3. Ya está. Como ven, ya tengo las dos profundidades. La profundidad de desbaste y la profundidad de acabado. ¿Es esta la velocidad? Sí, es esa, ¿no es cierto? Creo que le ingresamos 450, ¿o no? Ah, creo que no. Esto no está correcto. Vamos a chequear. ¿Qué dice el plano? El plano dice que debo manejar para el planeado. Ah, sí está bien. Sí está bien. Que habíamos cambiado de velocidad. Está bien, 450. Listo. Ya tengo entonces la profundidad de desbaste y la profundidad de acabado. Listo. Ahora sí, ingresamos a la última parte. La última parte es definir la entrada y salida de la herramienta. Como la herramienta va a planear simplemente, entonces prácticamente la entrada y salida de las herramientas no es necesario especificarlas. ¿Ve? Miren, ahí está el recorrido que hace la herramienta al momento de ingresar o salir hacia una curva, ¿no es cierto? Entonces aquí le decimos que esto para planeado no es necesario especificar nada. Lo desactivamos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Desactivar la entrada y salida de la herramienta. Ya está. Listo. Hemos cumplido entonces los 5 pasos de fabricación para el planeado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún dato que falte? ¿O que se les haya pasado? ¿Sí? ¿Ninguno? Ok. Terminamos entonces el planeado y presiono OK abajo. Terminó el planeado. Ya está. Y observen, ¿no es cierto?, que si yo selecciono el face que acabo de configurar, aparece el recorrido de la herramienta. Ahí está, ¿ves? El azul es con arranque y viruta y el verde es movimiento rápido, G0. Y como el planeado es simple, prácticamente no hay mucho que ingresar, ¿no es cierto? Salvo algunos datos propios del CAM. Ahora, así vamos a ir generando cada uno de los procesos de fabricación, hasta llegar al último, que es el taladrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué viene a continuación? A continuación viene trabajar con la segunda operación. La segunda operación es el contorneado. Es el contorneado de desbaste. Ahí está. Miren, la misma herramienta, porque voy a quitar bastante material. A 1500 y 450, o sea, es el mismo prácticamente. La misma herramienta con los mismos datos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar aquí el desbaste a 2 milímetros y el acabado a 0.3. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. A ver. Antes de seguir, estos elementos que ustedes ven acá se pueden renombrar. De tal manera que a ustedes les ayude, ¿no es cierto?, qué operación están haciendo. Entonces lo que voy a hacer yo, por ejemplo, en Setup 1, lo selecciono y le pongo la tecla F2 y lo renombro. Le pongo fresado, por ejemplo, ¿no es cierto? Fresado, ya está. Al segundo, que es Face, lo selecciono, tecla F2 y le pongo planeado. Ya está. Entonces, como ven, ya estoy personalizando mi proceso de fabricación, de tal manera que ahora en la tarde o mañana generemos un reporte de producción, una cartilla de máquina que automáticamente el inventor me prepara para entregárselo al operador CNC, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, como está en español, mejor todavía. Listo, entonces ya he renombrado
esos dos elementos. Viene entonces ahora la segunda operación. La segunda operación es trabajar el contorno. El contorno, ¿no es cierto?, de quitar bastante material. Porque recuerden que es un material en un bloque macizo de metal paralelepípedo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos por la operación 2D contour. Ahí está. Con eso vamos a hacer el contorneado de desbaste. Listo. Presiono, aparece la herramienta, es la misma. Efectivamente, voy a seguir usando la misma. Los valores de velocidad no cambian, el RPM tampoco. Entonces, simplemente la herramienta ya está elegida y ya está asignada. Pasamos, ahora sí, al segundo botón, que es la geometría. Ahí está. Aquí empieza, ¿no es cierto?, lo interesante. Dice, elija la geometría. Elija el contorno que va a trabajar, el fresado. Entonces, yo elijo o bien el de abajo o bien el de arriba, cualquiera. Es indiferente. Y al final es el mismo. Voy a elegir el de abajo. Clic. Ya está, miren. Y ya elegí la geometría. A elegir la geometría, ¿cierto?, y elegir el de abajo, me sale con flecha roja el sentido de avance de la herramienta. Ahí está. Si recuerdan ustedes, en la última clase de CNC vimos que la herramienta avanza así, la herramienta está por este lado, así, y el material está por este lado. Acá está el material. Y aquí está la herramienta. Entonces era una función G importante para hacer, ¿no es cierto?, o usar o G40 o G42, depende si la herramienta está a la izquierda o a la derecha del material. ¿No es cierto? ¿Recuerdan eso? Ok. Tercer botón. Planos de trabajo. Ya está. Ingreso al tercer botón. Ya hemos explicado los planos. De frente yo asigno los valores que habíamos establecido para nuestro fresado 2D. 5 el primero, 3 el segundo y 3 el tercero. Ya está. Ahí tengo los 3. 5, 3 y 3. Ya está. Ahora, como voy a hacer un contorneado, estos dos últimos datos es dónde empieza el contorneado y dónde termina el contorneado. Es importante definir ahí cómo se va a trabajar. Repito, dónde empieza el contorneado y dónde termina. Entonces vayamos a analizar eso. Vamos por ahí. Ya está. Miren, ahí tengo dónde empieza el contorneado y dónde termina. Pero la pregunta es, ¿dónde en realidad está este plano? ¿Está ahí o está acá? Ya no está ahí, porque ya no existe pieza ahí. El contorneado va a empezar acá y va a terminar aquí. Entonces lo que hacemos es trasladar este plano celeste, que es el top height, a esta arista. Y esa arista le habíamos puesto nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿No es cierto? Model top. Así es. Entonces me voy acá, donde está top height, y elijo, ya no stock top, sino model top. Ya está. Miren, el plano celeste ya se trasladó a la superficie neta de la pieza. Lo mismo hacemos con la parte inferior. Hacemos de que el planeado, pero en el contorneado, termine en ese plano inferior. Y ese plano inferior es definido por bottom height, y ese bottom height es el model bottom. Ahí está. Ahora sí. ¿Bien? Se dan cuenta que ahora sí se ha traspasado a la parte inferior. Pero siempre debemos hacer lo siguiente. Siempre el fresado debe pasar un poquito para poder dejar sin rebaba la parte de extrema, ¿no es cierto? Entonces aquí le ponemos -1 para que pase un poquito. Ya está. Ahora sí, el maquinado va a llegar hasta ahí, ¿ve? -1. Ya está. Esa es la forma de elegir el plano de inicio del contorneado y el plano final del contorneado. ¿Ok? Listo.
Siguiente paso es elegir las profundidades de corte. Vamos a vernos ahí en isometría. Ya está. ¿Qué hacemos acá? Activamos, ¿no es cierto? Activamos el múltiple depth. Activamos el múltiple depth. Ya está. ¿Qué valores? Vamos a ver qué dice el plano. Para el ranurado, perdón, para el contorneado base necesito 2 milímetros en el desbaste y 0.3 en el acabado. Vamos a ver. Acá está. 2 milímetros en el desbaste, ¿cierto? Y 0. ¿Cuánto era? 0.3 en el acabado. Entonces aquí 0.3. Ya está. Entonces ingresamos esos valores. Primero, 2 milímetros en el desbaste. 2, enter. En el acabado, 0.3, enter. Ya está. Ya está definido el acabado. Listo, nada más. Lógicamente hay mucha información ahí pendiente de ingresar. ¿No es cierto? Recuerden que el software es muy complejo. Hay mucha información pendiente de ingresar. Lo que yo estoy usando e ingresando es lo que yo voy a usar en la máquina CNC de vía. ¿Ok? Cuarto botón y el último es trabajar la entrada y salida de la herramienta. La entrada y salida de la herramienta. Vamos a poner acá la entrada y salida. Le vamos a ingresar. A ver. LED activado, LED in activado, LED out activado. Listo. Una vez activado, estos valores que están acá deben ser alrededor del diámetro de la herramienta. Un poco menor al radio. Entonces aquí miren, 5 milímetros es un ingreso, ¿no es cierto?, horizontal de la herramienta y con ese radio, pero como la herramienta es grande, ese radio es pequeño. Entonces aquí voy a ingresar un valor más grande, 20 milímetros. Ahí está. Listo. Teniendo en cuenta el diámetro de la herramienta, que es 50, yo aquí también voy a variar la distancia lineal del ingreso de la herramienta. Ahí voy a ingresar 10 milímetros. El valor que está ahí muy pequeño, ¿cierto? Enter, ya está. Y finalmente, ¿no es cierto? Como la herramienta está contorneando, puede retirarse sin necesidad de hacer ningún radio. De frente, verticalmente, con 0. Ya está. Listo. ¿Ok? Listo, entonces todas las fases. Ahora sí, no sé si hay alguna pregunta de alguna parte, algún dato. Hemos ingresado todos los datos del 1 al 5. Y en el último hemos ingresado las distancias recomendables para la entrada y salida de esa herramienta de 50 milímetros. Presiono OK. Ya hace el contorneado. Terminó, selecciono, ahí aparece el contorneado, ¿ves? ¿De acuerdo? Sí, Luis. Sí, pero yo quería hacer una pregunta sobre la entrada de la herramienta. Normalmente pondremos los valores que puso, que son 20 y 10, o ya Depende varían de lo que diga el problema. No, depende del diámetro de la herramienta. La herramienta que está circulando para ese contorneado es de 50 milímetros. Entonces yo coloco un poco menos que la mitad. Le he colocado 20 milímetros. Y el valor de salida, ¿no es cierto? Hay dos valores ahí, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Hay dos valores ahí. Vamos al último. Observen, miren. Ustedes tienen la entrada horizontal de la herramienta con ese radio. La herramienta, recuerden que es una fresa de 50 milímetros. Entonces, el valor que estaba acá, que era bien pequeño, no era propio. No era propio. La herramienta iba a rotar sobre su mismo, casi sobre su mismo eje. Entonces le damos una mayor distancia para que se retire a partir de un radio de 20 milímetros.
Y en esto de acá, ¿cierto? Que es la lineal, simplemente lo dejo en 10 porque estaba, creo que, estaba a 2 milímetros, creo. Le he puesto 10. Igualmente acá se retira verticalmente, ¿no es cierto? Se retira verticalmente. A ver, ¿a qué ángulo de barrido te refieres, Martín? Acá, perdón, acá aparece 0, ¿no? Aparece 0, está por defecto. Sí, acá no debería estar 0, debería estar 90, debería estar 90 por defecto. Creo que todos lo tienen 90, ¿no es cierto? Sí, modifiquemos ahí. No sé por qué ha aparecido ahí 0 grados. Ya está, corrijan ahí. Debe aparecer, de repente yo he tecleado ahí un 0 sin querer y debe ser el valor de 90 por defecto. Ya está. Todo lo que no toco estoy dejándolo por defecto. Y todo lo que cambio, si lo estoy explicando, qué valor estoy colocando. Listo, ahora sí, presiono OK. Le salió 0 por defecto. Sí, colóquele 90, por favor. Sí, colóquele Diego 90 grados. Debe ser 90 por defecto. Listo. Presiono OK. Ya tengo entonces, miren, el planeado del elemento. OK, renombremos esa operación. Le ponemos ahí, lo selecciono, tecla F2 y le pongo contorneado 1. Contorneado 1. Ya está. Para terminar y continuar luego más tarde o mañana. Vamos, miren dónde empieza la herramienta. Miren dónde empieza. Empieza en una posición un poco incómoda. Observen. Miren, está comenzando, ¿no es cierto?, en esta posición. Si está haciendo un giro de la herramienta en ese lado, no es propicio hacerlo ahí. Es mejor hacerlo en una línea, en un desplazamiento lineal. Entonces vamos a editar, vamos a cambiar. Me voy nuevamente a contorneado 1 y vemos dónde analizamos este cambio de inicio de herramienta. En esa posición no es propicia. Vamos a ingresar. Contorneado 1. Doble clic. Me voy a la última operación, al último paso. Ahí, entrada y salida de la herramienta. Y observen, miren, el último botón abajo. Dice ingreso, ¿no es cierto?, de la posición. Ahí voy a presionar ese último botón y voy a decirle a Inventor que la herramienta no comience donde estaba propuesto, comience en este lado lineal. Hago un clic en cualquier parte, aproximadamente a la mitad, y ahí va a ser el inicio de la herramienta, ¿ves? Ahí está. Presiono OK. Ahora sí, la herramienta va a comenzar a maquinarse en ese punto, ¿ves? Y es más propicio que la herramienta ingrese en forma tangente en esa parte lineal, porque aquí, en esa parte es un poco incómoda y aún más, por esa curva iba a dejar una rebaba. En cambio aquí ya no. Entra tangente y sale tangente, ¿no es cierto? Ahí está. Listo, señores. Nos vamos a quedar acá. Voy a grabar este archivo hasta ahí. Y con un grupo continúo más tarde. Y con el otro continúo mañana. Entonces, por favor, revisen, ¿cierto?, todos los datos que hemos usado y los procesos de fabricación hasta el momento empleados. Entonces, de acuerdo a este plano, ¿cierto?, ahora en la tarde continuamos y desarrollamos el resto de fabricación. Así. ¿Ok? Bien, entonces hasta ahí voy a grabar. File, sellas, y le voy a poner HSMB1-MS86. Ya está. Está grabado y en la tarde lo continuamos. O mañana. Bien, señores, hasta ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Profesor, tengo una pregunta. Sí, dime. En la parte donde donde
hacíamos la entrada y salida, era con respecto a la herramienta, ¿no? Que es la herramienta es fresado, ¿no, profesor? ¿O como, de qué tipo de... contorneado. Ah, ¿y qué tipo de herramienta es, profesor? La herramienta que estamos usando es esta fresa de planear, Ah, tal ya. como tal como lo ves de costado, ¿ves? Ahí está, ¿eh? Esa es la fresa que va a hacer el contorneado. Y ahora en la tarde vamos a ver cómo hacemos la simulación. No hemos visto la simulación. En la tarde voy a explicar cómo empieza a trabajar la herramienta en realidad, ¿no es cierto? Ah, O ya. mañana para el otro grupo. ¿Ok? Ah, ya, profesor. Normalmente su diámetro es de 50 milímetros, ¿no, 50, profesor? Por eso 50 es que estaba milímetros, haciendo claro. 20 por 10 estaba haciendo. Ah, Ah, un poco exactamente. mayor, pero que no supere. Así es, correcto. Profesor, y normalmente en los problemas que vamos a revisar, ¿nos van a entregar el diámetro de la herramienta, profesor? Por supuesto, claro que sí, claro. Y aún más, miren, la subsiguiente semana vamos a hacer un problema de un examen que vino a los sociales, donde yo no les doy la lista de herramientas. Porque miren, cuando yo presiono Tools, te sale la lista de herramientas. Pero la siguiente semana yo voy a dejar esto en blanco y yo voy a crear las herramientas desde cero, con la librería que está acá, ¿no es cierto? Aquí hay una librería de herramientas. Ahí está. Porque la idea es esa, ¿no es cierto? Que ustedes creen sus propias herramientas, no que las herramientas estén creadas. Y además, yo he elegido herramientas que de repente en mi fresa no existen, no están. Entonces, ¿para qué programo algo que no está, ¿no es cierto? Debo programar algo que sí está disponible en la máquina, ¿cierto? ¿Ok? Bien, señores. Entonces, vamos a terminar ahí. Me voy a la... Ah, profesor, solo quería preguntarle algo. Dime, dime. No, es con respecto al examen. Quiero hacer algunas preguntas nada más. Y le envié un correo por el domingo. No sé si habrá llegado o no, pero yo le envié. Ya. Luis Enrique, ¿no? Sí. Ya. Todavía no he revisado los reclamos. Ah, ya, no hay problema, profesor. Sí, todavía no he revisado. Sí. Cuando lo revise ya les respondo ahí por el correo. Ya, profesor. Profesor, cualquier duda ahí nada más le podemos comunicar o también sería por el foro también. Para ya No, no. por correo nomás, sí, por correo. Ah, ya, profesor. Listo, muy bien, señores. Voy a terminar la grabación.